En esta serie veremos las historias de las deidades más importantes de la historia humana. Veremos cómo se relacionan entre sí y las formas en las que evolucionaron a través de los años. Esto es Dioses del Mundo parte 1. La historia de Zeus. En la mitología griega, Zeus era el rey de los dioses en el panteón, gobernando tanto a divinidades como a seres humanos desde su monte Olimpo. Además de esto, se le conoce como el dios del rayo y de los cielos, o por sus múltiples epítetos. Por ejemplo, Zeus Cronión, es decir, que era hijo de Cronos, o portador de la égida, o quien lleva la égida, epíteto que podemos encontrar en la obra de Homero, u Olimpio, en tanto reinaba en el Olimpo, y por símbolos como el águila, el toro, el roble y sobre todo el rayo. Según lo narrado por Hesiodo en su Teogonía, Zeus era hijo de los titanes de la primera generación, Cronos y Rea. Cronos era hijo a su vez de Gea, divinidad femenina de la tierra, y Urano, divinidad masculina del cielo. El padre de Zeus se le representaba con frecuencia con una guadaña o una hoz, con la cual destronó a su padre Urano luego de ser castrado. Este último le advirtió a Cronos que uno de sus hijos lo destronaría a él también. Por esto Cronos se comió a todos los hijos que tuvo con Rea, los cuales fueron Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, pues temía que se cumpliera lo profetizado por su padre Urano. Esto puede encontrarse representado en la pintura de Goya, Saturno devorando a su hijo. Sin embargo, Rea pidió consejo a Urano cuando sintió que iba a dar a luz a un nuevo hijo, ya que quería castigar a Cronos por lo que le había hecho tanto a sus padres como a sus hermanos, los hecatónquiros y los cíclopes, a los cuales había encerrado en el Tártaro, así como por lo que había hecho a sus propios hijos. Fue así que Rea viajó hasta el centro de la isla de Creta y dio a luz a Zeus en ese lugar para engañar a su esposo. Le dio de comer una piedra envuelta en túnicas haciéndole creer que era su hijo, Zeus. Mientras tanto, Zeus fue escondido por años en una cueva de Creta, ubicado en el monte Ida. Ahí las versiones sobre lo que ocurrió a continuación difieren. Se cree que fue criado por la misma Rea, quien escapaba del monte Olimpo cuando su esposo estaba pendiente. También se dice que fue criado por una cabra de nombre Amaltea y por un grupo de soldados, quienes danzaban dando grandes voces para que Cronos no escuchara el llanto de Zeus. También se tienen versiones donde Zeus fue criado por 3 ninfas. La primera habría sido Adamantea, quien lo colgó con una cuerda en un árbol para que Cronos, gobernante del cielo, de la tierra y el mar, no pudiera saber de su existencia, al no estar en ninguno de sus dominios. La segunda sería Sinosura, a quien Zeus, en forma de agradecimiento, le habría subido al cielo en forma de estrella cuando ella murió. La tercera vendría siendo la ninfa llamada Melisa, hija de Meliseo, soberano de Creta, y quien habría alimentado al dios del rayo con leche de cabra y miel. Por último, existe una versión donde Zeus es criado por pastores, quienes lo hicieron a cambio de que sus ovejas no fueran devoradas por los lobos. Como pueden ver, existen múltiples versiones sobre la crianza del dios Zeus en su temprana edad. Pero hay algo en lo que sí concuerdan todas las versiones, y es que al volverse un adulto, Zeus volvió al Olimpo y liberó a los hermanos de Cronos, los hecatónquiros y los cíclopes, y le encargó a Metis que le diera una pócima vomitiva a su padre Cronos, para que regurgitara a los hijos que se había comido. Así lo hizo Metis,
Cronos vomitó a sus hijos en el orden inverso al que se los había comido. Es decir, primero la piedra con la cual confundieron a Zeus, luego Poseidón, luego Hades, Hera, Deméter y por último Hestia. Una vez todos estuvieron libres, se libró la batalla conocida como la Titanomaquia, donde Zeus expulsó a Cronos y lo encerró en el Tártaro. Luego se repartieron los territorios de su padre, a la suerte con sus hermanos mayores, Poseidón y Hades. Y así fue que Zeus quedó con el dominio del cielo, Poseidón con el dominio del mar, y Hades con el dominio del inframundo, pues la tierra no podía ser repartida entre ellos, ya que Gea estaba disgustada con la forma en que se habían hecho las cosas. Más tarde, Zeus obtuvo su rayo como agradecimiento de parte de los cíclopes, y entonces decidió hacer a su hermana Hera su mujer, con quien tuvo a los dioses Ares, Hebe y Hefesto, aunque tuvo otros hijos fuera del matrimonio con mujeres humanas y otras diosas. Pero esta es otra historia. Esto fue la historia de cómo Zeus se convirtió en el dios del Olimpo. Dinos en los comentarios qué otro dios quieres que traigamos a esta serie. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que puedas ayudar a crecer esta comunidad. El mundo está lleno de misterios. Descubrámoslos todos en nuestro viaje hasta la frontera final. Buenas noches.